Muy buenas noches, gracias por aguardarnos. Son las 7:01. Estamos comenzando la última noche del foro de candidatos presidenciales organizado por la AmCham Bolivia y organizado por la PACC de Estados Unidos. Y por lo tanto, esta noche se va a tener la representación de la Alianza Juntos a través de la candidatura del candidato, si valga la redundancia, a vicepresidente de la Alianza Juntos. Samuel Doria Medina estará con nosotros, candidato vicepresidencial de la Alianza Juntos. Vamos a conocer a continuación algunos de los datos del perfil de Samuel Doria Medina que están viendo ya en pantalla. Candidato a la vicepresidencia de Juntos, Samuel Doria Medina, político, empresario, exministro y actual presidente del Frente de Unidad Nacional, Partido de Orientación Socialdemócrata. Estudió la carrera de Economía y Administración de Empresas en la Universidad Católica Boliviana y se graduó como licenciado en Economía en Arizona State University de Estados Unidos. Obtuvo el título en Economía con especialidad en Finanzas Públicas del London School of Economics de Inglaterra. En el ámbito público fue director de Política Monetaria Bancaria y Crediticia del Ministerio de Finanzas y después se desempeñó como analista de la Unidad de Análisis de Políticas Económicas, UDAPE. En 1992 asumió el cargo de ministro de Planeamiento y Coordinación. Elaboró el primer estudio sobre la economía informal en Bolivia. También ha liderado el equipo que redactó la visión de país Consenso del Bicentenario. Como reconocimiento a su labor empresarial y social, ha recibido numerosos premios. También ha sido elegido como mejor empresario del año por la Cámara Boliviana Brasileña y por 6 años consecutivos ha recibido el premio Maya al mejor empresario. El año 2012, la Asociación de Industriales Latinoamericanos, AILA, le otorgó el premio José María Roca como mejor industrial latinoamericano. Bueno, esos son los datos, un resumen del perfil del candidato a la vicepresidencia por la Alianza Juntos, Samuel Doria Medina. Un contexto para describirla, Samuel, es que este foro cuenta con audiencia en Bolivia, particularmente en Estados Unidos también, y por supuesto en otros lugares del mundo. Con esa recomendación de que considere ese contexto para entender que también hay una audiencia en el exterior, es que le vamos a dar el saludo de bienvenida a Samuel Doria Medina, candidato vicepresidencial de la Alianza Juntos, para que comencemos a desarrollar el formato de los 15 minutos de exposición. Gracias por estar, Samuel. Buenas noches y bienvenido al foro. Muy buenas noches, Tufi. Muy buenas noches a todas las personas que están presentes. Contento de poder representar a la Alianza Juntos esta noche. Perfecto, Samuel. A partir de su saludo, podemos correr a continuación con los 15 minutos que usted tiene para que pueda exponer la oferta programática de la Alianza Juntos en el plano fundamentalmente económico. Adelante, por favor, Samuel. Gracias, Tufi. Bueno, reitero, estoy representando a la señora Yanine Áñez y a Juntos para poder participar y exponer el qué vamos a hacer llegando al gobierno. Sin embargo, antes de entrar en el qué, quiero destinar un par de minutos a señalar el quién, porque creo que es un tema de especial importancia y que marca la diferencia con los otros candidatos. ¿Quiénes se harán cargo de llevar adelante ese programa? La señora Áñez, en tiempos de grave adversidad, ha demostrado que es capaz de tomar decisiones difíciles y a veces impopulares, tanto en la reconquista de la democracia, en la pandemia y en la peor crisis económica de nuestra historia. Podrán muchos no estar de acuerdo con algunas decisiones, pero está absolutamente claro que la señora Yanine Áñez no ha eludido su responsabilidad. No ha renunciado a sus proyectos y ha enfrentado con coraje estos difíciles tiempos que le ha tocado gobernar.
Y en mi caso, como segundo a bordo, también quiero mencionar de que tenemos experiencia en saber navegar en medio de la tormenta. Tengo una experiencia de algo más de 30 años de vida empresarial. Soy una persona que ha generado miles de empleos. Soy una persona que ha generado muchos proyectos y empresas. Me he prestado dinero, he pagado el dinero que me he prestado, he sabido renegociar. Debo ser el empresario boliviano que tiene más experiencia en participar de manera ganadora en arbitrajes internacionales y también me ha tocado vivir estos 14 años de adversidad frente a un autoritarismo y no he transado en ningún momento y he salido parado de esa larga noche. Entonces creo que es importante mencionar de que ambos candidatos, la señora Áñez y mi persona, sabemos conducir el barco en medio de tormentas, que creo que es un aspecto muy importante en esta etapa que estamos viviendo en el mundo y en Bolivia. Decirles de que en el gobierno de transición se organizó gobierno para 90 días y por azares del destino se han ido alargando esos 90 días y muy posiblemente el gobierno de transición va a estar un año. Sin embargo, nosotros tenemos previsto hacer un nuevo gobierno que obviamente va a responder a las necesidades del futuro y va a ser un gobierno distinto al actual. No hay duda de que las mejores personas, hombres y mujeres profesionales de este país, no han estado dispuestos a participar en un gobierno transitorio de 90 días, pero estamos convencidos que para un gobierno de 5 años vamos a contar con los mejores recursos profesionales y humanos. Voy a incorporar una lámina para poder compartir con ustedes cuál es el proyecto nacional, cuáles son los desafíos que desde Juntos vemos que tiene el país. Y el principal desafío en materia económica es obviamente superar el extractivismo, superar esa dependencia de los recursos naturales no renovables, poder lograr la diversificación de la economía y además cambiar el rol del Estado. Pero voy a subir esta lámina que creo que nos va a ayudar a entender. Sí, decía de que el proyecto nacional y el futuro que vemos nosotros para los próximos 5 años es salir del extractivismo, de la dependencia de los recursos naturales no renovables, de un Estado que se ha metido demasiado en la economía, que ha hecho decenas de empresas públicas que en lugar de ser parte de la solución, se han convertido en parte del problema. Entonces, nosotros vemos que en esta coyuntura, en esta pandemia, se ha podido apreciar tal vez con mayor claridad el hecho de que el gas ya no va a ser el salario de la economía boliviana. Hablando con los expertos, seguramente vamos a poder vender gas natural a Brasil y Argentina unos 10 años más, pero nunca más los volúmenes que hemos llegado a vender. El año que más hemos vendido han sido 5.500 millones de dólares. De acuerdo a los expertos, posiblemente la cifra va a fluctuar alrededor de los 2.000 millones de dólares hasta el año 2025 y a partir del año 2026 esa cifra va a seguir reduciéndose y posiblemente el año 2030 ya no sea una exportación importante, o sea, una exportación
menor a 100 millones, a 1.000 millones de dólares. Entonces, creo que está claro de que no podemos descansar en seguir exportando gas para tener ingresos de divisas. Y también, hay que decirlo, el sector de la minería, que es el mayor exportador en los últimos años, por falta de inversiones en exploración, en este momento son 4 las empresas que son responsables del 80% de las exportaciones. No podemos descansar en nuestras exportaciones en el sector minero. Entonces, lo que nosotros proponemos, que además es algo que se va dando, no solamente un deseo, es el hecho de que de aquí en adelante vamos a ir construyendo y fortaleciendo una economía productora y exportadora de alimentos. En medio de la pandemia surgió el proyecto desde Santa Cruz de que se podía aumentar 500 millones de dólares en 2 años las exportaciones y generar 300,000 empleos. Si se podía reglamentar mejor el uso de semillas genéticamente modificadas. Pese a que ha habido algunos sectores que han protestado, no hay ningún otro proyecto en el corto plazo para aumentar las exportaciones. Después han venido también desde el oriente, que es la región más dinámica económicamente hablando, los ganaderos que dicen podemos llegar a exportar 50,000 toneladas de carne en los próximos años y generar un ingreso de 200 millones de dólares para el país y en el mediano plazo duplicar el hato ganadero que tenemos actualmente de 10 millones de cabezas para llegar a 20 millones. Entonces, esas son las señales que nos muestran de que nuestro país puede aumentar su producción de alimentos. Un dato importante, el año 2005 importábamos 227 millones de dólares de alimentos. El año 2019 hemos importado 667 millones de dólares de alimentos. Habrá una primera etapa de aumentar la producción de alimentos para consumo interno y después también incrementar nuestras exportaciones de manera importante. También creemos que el turismo, y tenemos un proyecto específico para hacer que el turismo pueda duplicarse en los próximos 5 años. Y obviamente la manufactura relacionada a la producción de alimentos también creemos que va a jugar un rol importante. Esa es la economía que vamos a construir los próximos 5 años y que sabemos nos va a tomar varios años, pero podemos lograr transformar la matriz productiva de la economía boliviana. Está muy claro que para nosotros el actor fundamental del desarrollo va a ser el emprendedor. No creemos que el Estado tenga que ser el actor principal del desarrollo económico. Ya hemos probado con inversiones millonarias en empresas públicas para generar inversión y empleo. Y como decía, todo apunta a que es más parte del problema que de la solución. Entonces, le vamos a dar un rol diferente al Estado. Vamos a hacer que el Estado, además de apoyar a los emprendedores, el Estado se ocupe fundamentalmente de la salud, de la educación y de la justicia. Creemos que está el desafío de tener un seguro universal de salud para todos los bolivianos, tener una educación diferente también para los bolivianos con una calidad importante, donde creemos que hay 3 desafíos muy claros. Primero, tenemos que formar niños y jóvenes que ya no ejerzan la violencia contra las mujeres. Somos uno de los países que tiene los mayores índices de feminicidios, de violencia contra las mujeres. La educación tiene mucho que lograr para sacar jóvenes que no sean violentos. Segundo, una ética pública también en la educación, que se forme jóvenes que no vayan al Estado para asaltarlo, como sucede actualmente, jóvenes que sepan que tienen que luchar contra la corrupción. Y obviamente el tercer punto fundamental también en la educación, que tenemos que formar jóvenes para que
tengan un trabajo, no solamente tengan un título. Jóvenes que puedan estudiar carreras que tengan relación con la producción y les permita tener un trabajo posteriormente. También hay que invertir en la justicia. La justicia, en términos relativos, ha ido disminuyendo su participación del 1% del presupuesto del Tesoro a algo menos del 0,5% en la actualidad. Y para cerrar este proyecto nacional, planteamos que hay 4 tareas transversales muy importantes a las que nos vamos a dedicar. Primero, el generar la igualdad de género en Bolivia, que no se discrimine a las mujeres, erradicar la discriminación por raza, religión o opción sexual, cuidar nuestro medio ambiente, que ha sido vapuleado muy fuerte en los últimos 14 años, y lograr un desarrollo equilibrado, que no desarrolle solamente una parte del país, sino pueda desarrollar el conjunto del país. Queremos, en pocas palabras, construir un país ya no de burócratas, sino un país de emprendedores. Además de lo que les he planteado y está en la lámina, decirles de que vamos a tener una prioridad que es la innovación del pensamiento y la tecnología para poder insertarnos en la nueva economía mundial y resolver de formas nuevas los viejos problemas nacionales. Creo que les he dado una idea de cuál es el proyecto nacional que vamos a llevar adelante. Quisiera tomar unos minutos para hablar de la relación con Estados Unidos y decirles que tenemos que superar los defectos, las limitaciones y los crímenes que han habido en los últimos 14 años. Pero esto no significa un retorno acrítico a las políticas de los años 90. Nosotros consideramos que esas políticas también fracasaron de la misma manera que ha fracasado el levismo en medio de un levantamiento del pueblo. Y el mejor ejemplo que puedo dar es el de las relaciones con Estados Unidos, donde en los últimos 14 años ha primado el odio personal antes que el interés del país. Por supuesto que debemos dejar atrás la política ciega y fanáticamente anti-estadounidense. Ya se han restablecido relaciones y eso es positivo para la preocupación y la inserción internacional del país. Pero creo que es importante resaltar que tampoco podemos volver al estado de relaciones con Estados Unidos que había en los años 80 y 90, cuando los embajadores se inmiscuían en asuntos internos de Bolivia. Eso no es sano y así lo han reconocido algunos personajes importantes de la política estadounidense, como el propio embajador Philip Goldberg. Bolivia tampoco ha ganado nada en los bloques regionales a los que lo arrastró Evo Morales y por tanto creemos que retomar la relación con Estados Unidos va a ser muy importante. Creemos que va a ser una buena forma de llegar a los acuerdos por la cuenca del Pacífico. Y también tenemos que restablecer nuestra presencia dinámica como país en el Mercosur. Además, también debemos prepararnos para aprovechar los cambios geopolíticos que se producen en el mundo a raíz de esa posible guerra fría entre Estados Unidos y China. Se ha anunciado de que una parte de la inversión norteamericana en China se va a mover hacia Latinoamérica. Y Bolivia debe estar en condiciones de aprovechar parte de esa inversión. Especialmente el embajador Mauricio Claver ha mencionado de que se estima hacer una inversión
de entre 30.000 y 50.000 millones de dólares en Latinoamérica para poder trasladar esa inversión norteamericana que actualmente está en la China. Entonces, creemos que Bolivia tiene que participar activamente y tiene que abrir las puertas para lograr esa inversión extranjera, porque creemos que el motor del desarrollo no solamente va a ser la inversión nacional, sino también la inversión extranjera. Creo que ya estoy llegando a mi tiempo. Podré hablar de otros temas álgidos, como el tema de la coca y la constitución y los impuestos y las leyes que pensamos modificar. Pero creo que les he dado una idea de qué clase de economía queremos construir, quiénes van a ser los actores fundamentales del desarrollo en los próximos 5 años, a qué se tendrá que dedicar el sector privado y a qué se tendrá que dedicar el Estado. Entonces, Tufi, me quedaría en esta primera parte para poder contestar tus preguntas y las preguntas del público. Gracias. Gracias a usted, Samuel. Evidentemente ha cumplido los 15 minutos. Vamos a desarrollar ahora esta otra parte. Y quiero empezar con 2 o 3 preguntas que por ahí tienen todavía un contenido más político que económico. No era la intención, pero leyendo su programa de gobierno, se menciona muy frecuentemente al comienzo este tema y se marca mucho el tema de acuerdos con la sociedad, un acuerdo para la educación, un acuerdo para la política, en fin. Y una de las cosas que le han reclamado a la presidenta Áñez actualmente algunos de los actores políticos, precisamente es la falta de acuerdos para haber llevado adelante la gestión de la pandemia, por ejemplo, ¿no? Se le reclama, Carlos Mesa lo escucho constantemente reclamar, y lo mismo algunos otros partidos, que no se los escuchó al momento de plantear, ¿no? Una cumbre, un acuerdo. Y lo mismo ahora, últimamente, parece que el fracaso que ha determinado en la negociación con el magisterio, sobre todo, ha determinado la clausura del año escolar, parecería que no hay esa, no digo espíritu, pero parecería que hay muchas dificultades de liderazgo para encarar esos acuerdos. No sé si me puede decir si estoy equivocado o no, pero ¿qué pasa? ¿Hay mucha dificultad para acordar en situaciones así de crisis con otros actores políticos? Considerando lo que se plantea en el programa de gobierno, ¿no? La base es el acuerdo. No hay duda, Tufi, que reafirmamos la importancia de los acuerdos y justamente al final yo voy a hacer incidencia en ese tema. Pero quiero decirle de que en esta situación donde se ha tenido que defender la democracia, enfrentar la pandemia y la mayor crisis económica en medio de una campaña electoral, hace pues de que una cosa es la que dicen y otra es la que hacen. Y le voy a hablar con conocimiento de causa. En el mes de abril hubo una iniciativa de hablar con los otros partidos políticos. Se comisionó al alcalde de La Paz para que hable con el MAS, al señor Óscar Ortiz para que hable con el señor Camacho, y yo fui el encargado de hablar con Carlos Mesa. Y mire, para que vea cómo es esta iniciativa del gobierno para poder conversar, para poder llegar a ciertos acuerdos, ¿en qué quedó? Yo recuerdo que lo llamé al señor Paz, le expliqué a Ricardo Paz, le dije, hay interés de conversar, de poder llegar a una reunión con la presidenta. Si Carlos Mesa tiene interés, yo lo llamo. Ricardo Paz me contestó en un par de horas, me dijo, Carlos está esperando tu llamada. Yo lo llamé al señor Mesa, le expliqué el interés de poder acordar, el interés de poder avanzar, y él me dijo que en principio estaba de acuerdo. Para evitar cualquier duda, yo recuerdo que todavía después de colgar con Carlos Mesa, escribí en mi computadora una ayuda a memoria breve, y le mandé y le dije, Carlos, para que no haya dudas, estamos acordando esto. Me contestó,
Sí, señor. Pasan unos días, yo informo, y primero nos llevamos la sorpresa de que el señor Camacho hizo una conferencia de prensa y dijo: la presidenta quiere hablar conmigo de temas político-electorales en plena pandemia. Y el señor Mesa salió a la prensa y dijo que había puesto varias condiciones sin las cuales no se hablaba. Entonces comprenderá usted que ahí se acabó el interés de poder conversar. Y ya le digo, yo fui el encargado, yo hablé con el señor Mesa y ese fue el resultado. Entonces, no hay duda pues que estar en medio de esta situación en una campaña electoral es muy difícil que se pueda avanzar, se puedan tener acuerdos, porque todos están tratando de sacarle provecho al mínimo tema y tratar de mostrar al gobierno como el que no dialoga, como el que no hace lo que dice y demás. Esa es mi respuesta, Tufi. Gracias, Samuel. Si es tan difícil ponerse de acuerdo en torno a un tema y un problema tan grave como la pandemia, de cómo gestionarla como país, ¿no será igualmente difícil encarar lo que podrían ser necesarios acuerdos postelectorales e inclusive pensando en una eventual segunda vuelta donde haya que enfrentar al movimiento al socialismo, por ejemplo? ¿Por qué no se consigue? ¿Cuál es el motivo real que no se consiguen acuerdos de bloque político para enfrentar a lo que parece ser la eventualidad de un triunfo, inclusive del MAS, si se da? La población sigue preguntándose eso. ¿Qué es lo que traba, Samuel? Tufi, por suerte, ya los bolivianos somos conocidos de que nos gusta llegar al borde del precipicio y ahí nos ponemos de acuerdo, ¿no? En mi caso personal, yo renuncié a la candidatura en la anterior elección para lograr unidad y para apoyar a un candidato que le haga frente al MAS. Y en esta elección he renunciado también a mi candidatura a presidente y he aceptado la candidatura a vicepresidente. Entonces, en mi caso, creo que la voluntad está a la vista. Y le reitero, yo estoy convencido de que va a llegar un momento en que se va a lograr acuerdos. Yo veo que la señora Yanine Áñez es la persona más adecuada para poder liderar en esta etapa difícil que nos toca vivir a los bolivianos. Lo ha demostrado claramente, tomar decisiones difíciles, porque lastimosamente en etapa de pandemia, en etapa de crisis económica, muchas veces una decisión a tiempo vale más que muchos acuerdos, muchas charlas. Imagínense cuando comienza la pandemia y la presidenta toma la decisión de suspender las clases, de declarar cuarentena, surgen voces políticas que dicen: no, ¿por qué tan rápido? No lo haga y demás. Si ella se hubiera puesto a dialogar en ese momento, seguramente los resultados que tenemos actualmente, que comparando con los otros países no son malos, no serían así. O en materia económica, si se hubiera querido concertar con todos los actores para definir el pago de bonos que se ha destinado como $1.000 millones por primera vez en la historia de Bolivia a un alivio social a las personas más vulnerables. Entonces, hay etapas en la vida donde hay que tomar decisiones. Y usted sabe muy bien, cuando hay crisis, lo importante es tomar las decisiones y no evadirlas, ¿no? Perdón, en esta decisión última que ha generado tanta polémica, lo de la clausura, Samuel, ¿usted ha intervenido? ¿Le han consultado la opinión al respecto como aliado? Mire, yo tengo una situación particular porque soy candidato a vicepresidente, pero no soy parte del gobierno. No tengo ministros, no tengo una participación en el gobierno. Y también eso me permite seguir manteniendo mi actividad
política como siempre la he hecho, decir lo que está bien y decir lo que está mal. No por ser candidato o ser aliado voy a estar como una foca aplaudiendo todo, ¿no? Y yo he hecho conocer mi opinión, me he enterado después y he hecho conocer mi opinión de que si bien es una medida muy necesaria y si va a llegar de todas maneras ahí, se la ha comunicado muy mal, se ha elegido tal vez un ministro con poca credibilidad, poco conocimiento, comunicar en domingo, en fin, yo creo que se han cometido muchos errores de comunicación y de forma en una medida que tal vez no tenemos otra salida que tomar. Sí, no es el espíritu del foro seguramente insistir sobre lo político, Samuel, pero es la coyuntura. Usted dijo al comenzar de su exposición que no están, por una u otra circunstancia, los mejores en el gobierno actual de transición, pero que sí, el próximo, si son ustedes gobierno, van a intentar que estén los mejores. ¿No cree usted que hay, debido a estos errores que usted está señalando hoy, el caso concreto de lo de ayer, hay un desgaste que puede limitar las posibilidades electorales de la presidenta a partir de la gestión de la pandemia, el error que ha señalado y el hecho de que no hayan estado los mejores en el gobierno y eso limite la posibilidad de ganar la elección y también a usted lo arrastre en esa limitación? A ver, para que estemos claros, Tufi, lo que yo he mencionado es de que yo mismo he visto cómo se ha invitado a gente con mucha experiencia, mucho conocimiento, y la respuesta ha sido muy clara. Sí, si están en el gobierno 5 años, llámenme, pero por 2 meses, por 3 meses, dejar todo para entrar a un gobierno es muy difícil. Entonces, no hemos logrado que entre gente buena profesionalmente. No estoy criticando de que no son buenos los actuales. Entraron por 3 meses, ¿no? Con ese perfil. Entonces, desde ese punto de vista, y le agradezco a usted porque me permite diferenciar a cualquiera de los candidatos, de los políticos que le hubiera tocado llevar adelante esta transición, los que hubieran durado y no hubieran tirado la toalla en el primer conflicto, hubieran tenido el mismo problema de llevar al sector público a personas de un nivel importante, ¿no? En algún momento usted hemos pensado, pero también por 5 meses o por 3 meses no venía, ¿no? Entonces, está claro de que un gobierno de transición tiene ese tipo de limitaciones. Pero lo que yo veo, para contestar y cerrar el tema, lo que yo veo es que la población en materia de pacificar el país, de tomar las decisiones difíciles que tomó Yanine Áñez, de enfrentar la pandemia, pese a que vamos a terminar con miles de muertos, cuando se compare lo que han hecho países vecinos con muchos más recursos y nosotros con el peor sistema de salud del continente, la gente va a reconocer que la presidenta tomó las decisiones adecuadas. Lo mismo en materia económica. Les reitero, tomar las decisiones en el momento que se tomaron y sabiendo de que tampoco se tenía todos los recursos necesarios, se tomaron las decisiones adecuadas. Y yo creo que la gente va a evaluar eso y se va a dar cuenta que Yanine Áñez no le elude a su responsabilidad, que creo que es muy importante en una situación de crisis. Esta es la última pregunta que le hago del tema político, Samuel, para entrar a lo económico. Cuando usted dice será un gobierno distinto, no como el gobierno de transición, eso entendí al comienzo de su exposición, significa que en caso de que la presidenta Áñez sea nuevamente reelegida o elegida presidenta y ahora por votos, y usted vicepresidente, ¿van a hacer un cambio absoluto de toda la estructura del gobierno actual? Me refiero a gabinete y a todo lo demás, porque usted ha dicho, ¿no? Será un gobierno distinto.
no le convence la actual estructura, los actuales colaboradores, y va a haber una modificación total. Tufi, usted sabe perfectamente que la Constitución Política del Estado establece que el vicepresidente junto al presidente del Estado definen la política. Así lo establece la Constitución. Definen el Plan Nacional Económico. La propia Constitución establece que el presidente o el vicepresidente junto a la presidenta participe del Consejo de Ministros, que el vicepresidente pueda llevar adelante tareas de política exterior. En fin, entonces, si soy elegido junto a Yanine Áñez, voy a ejercer las funciones que establece la Constitución Política del Estado y ya no va a ser ella sola, además en una situación donde todavía explotaban bombas, como era los primeros días de noviembre, que ella tuvo el valor de asumir y de definir con la perspectiva de un gobierno de 90 a 100 días. No, pues la situación va a ser completamente distinta si somos elegidos y vamos a tomar las decisiones como establece la Constitución, presidente y vicepresidente. Perfecto. De todas maneras, Samuel, a propósito de roles, yo he revisado su plan de gobierno, el de Juntos, es la alianza suya con demócratas, esencialmente entiendo, y otros aliados, y una buena parte de su plan rescata su visión de la economía. Y me refiero, y hasta textualmente, los CITES, que ha sido una bandera siempre suya, electoral en los programas de gobierno de anteriores elecciones, están acá en el programa. Mi pregunta es si en caso de ser gobierno Juntos, ¿es usted el que va a realmente gestionar la economía del país? Me refiero en términos de roles. ¿O habrá un acuerdo realmente de alianza en ese sentido? Porque, reitero, gran parte del programa, si no me equivoco, tiene un sello suyo en lo económico. Vale hacer el apunte de que yo hago el acuerdo y acepto ser vicepresidente de Juntos después de que se había establecido la alianza. No sé si seguramente usted se ha dado cuenta que ni siquiera figura unidad nacional en el programa de Juntos. Un error, me imagino, involuntario, pero si usted lee, están mencionados los partidos en la primera página y no está unidad nacional. Pero sí tuvimos un par de días para poder compatibilizar y para poder incluir varios temas. No fue un trabajo muy difícil porque tenemos una visión similar. No creemos que debe haber una economía donde el Estado sea el que produzca todo. Creemos que los emprendedores, los empresarios deben jugar un rol fundamental, que el Estado se debe ocupar de lo social, en fin. Pero está claro, y lo ha dicho la presidenta Yanine Áñez, yo tengo una experiencia en materia económica que la va a utilizar el gobierno y la va a utilizar la presidenta. Yo le mencionaba en algún momento que pese a que no soy parte del gobierno, para tomar medidas económicas en el mes de abril y de mayo, sí, la presidenta ha escuchado mi opinión y ahí he participado. Entonces, incluso la Fundación Pasos Canqui sacó una publicación de las 10 medidas económicas durante la pandemia y quiero decirle de que sí, asumo esas medidas, creo que fue lo que se tenía que hacer en su momento y que Bolivia resultó dando pasos que países mucho más grandes nos han dado después. Nos han tomado como ejemplo a un país más pequeño, países más grandes. Bueno, Samuel, acaba usted de decir de que va a tomar otro rol el Estado. Va a ser un Estado básicamente de apoyo al emprendedor y un rol muy marcado en la atención de la salud, la educación y la justicia. ¿Qué significa esto, Samuel? ¿Una reestructuración del tamaño del Estado o qué exactamente? ¿El Estado va a seguir teniendo el mismo tamaño pero con otros roles?
¿Me lo puede explicar, por favor? Con todo gusto, Tufi. Si bien la pandemia nos ha cambiado la vida a todos los que habitamos en este planeta, yo le comento, usted habrá visto en el plan de gobierno que se hacía mucha mención a la reducción del déficit fiscal y del tamaño del Estado, y ese era el objetivo incluso del presupuesto del gobierno, enero, febrero. Pero cuando aparece la pandemia, en todo el mundo se deja de lado el problema del déficit fiscal y la atención fundamental era proveer lo necesario al sector de la salud para atender la pandemia. Y lo mismo ha sucedido en nuestro país. Hemos dejado de lado el objetivo de reducir el déficit fiscal. Había que reducir incluso gente en el sentido que se cumplían varios contratos y que no se iban a renovar. Pero una vez que viene la pandemia, se decide pues que no se podía despedir a nadie. Y además que tenemos 530,000 empleados públicos y que la planilla salarial del gobierno boliviano son 3.200 millones de bolivianos o 460 millones de dólares. O sea, la economía boliviana tiene que utilizar 6.000 millones de dólares solamente en sueldos del sector público. Obviamente que ahí había que trabajar, pero con la pandemia, un solo ejemplo, se tiene que contratar 7.000 nuevos médicos, enfermeras, paramédicos. Y todos los países han dejado de lado el problema del déficit fiscal y han tenido que dar alivio, especialmente a los sectores más vulnerables, a los desempleados, para que la economía no se pare. Entonces, yo estimo que este año y el próximo, Tufi, la prioridad va a ser la recuperación de la economía. Entonces, desde ese punto de vista, en los próximos 2 años, va a ser muy, muy importante la reactivación de la economía. Y decirle y adelantarme a lo que seguramente me va a preguntar de las empresas públicas, este gobierno está haciendo lo que tiene que hacer como gobierno transitorio y está haciendo auditorías, están haciendo estudios de todas las empresas estatales. Y una vez que se terminen esos estudios, que yo espero que sea mes de septiembre, y tengamos esa información, obviamente habrá que tomar decisiones en función a los resultados que se tengan, ¿no? Y usted habrá leído en el programa de gobierno que se menciona, por ejemplo, el caso de Guavirá, el ejemplo de Guavirá, donde es un capitalismo popular, donde los trabajadores y los productores fueron los que se hicieron cargo de una empresa. Pero habrá que ver los resultados de esas auditorías para Perdón poder... que lo interrumpa, ¿sería ese tipo de modelo el que implementaría en caso de... Bueno, habla de empresas populares acá en su programa de gobierno, ¿no? Asociaciones de productores y trabajadores que asumen la responsabilidad y parte de la propiedad de la empresa. como Guaviranos, ¿verdad? Está claro de que ese es un buen ejemplo de lo que se ha hecho en el país. En este momento, y usted que es de Montero sabe muy claramente que la principal empresa del norte cruceño es Guavirá. Sí. Hasta el equipo de fútbol se llama Guavirá. Entonces, está claro de que si alguna empresa puede utilizar el modelo que se utilizó en Guavirá, desde luego, pero no quiero anticiparme. Habrá que ver qué dicen las auditorías. Está bien. Me llama la atención ese término, empresas populares, ¿no? Y bajo el modelo de Guavirá. En ese sentido, usted, ¿qué tipo de las empresas actuales estatales cree en la que se pueda aplicar este modelo? Me imagino que no Yacimientos, no Entel, no Ende, las estratégicas no, pero sí otras que están señaladas de deficitarias actualmente. Supongo que ahí usted plantearía la aplicación de este modelo, el modelo de empresas populares. No sé, Papelbol, hay otras más que se crearon en el anterior gobierno, o la cerraría.
estoy hablando sobre posibles escenarios. Me va a decir que a lo mejor no conoce todavía la situación, ¿no?, de las empresas, pero me imagino que también se ha informado de cómo están, ¿no?, las empresas en general, las públicas. Pero si ya sabe la respuesta, ¿para qué me No, pregunta? no, le pregunto a cuál cree que aplicaría ese modelo de Guavirá. No, Eh, mire, está absolutamente claro, no solo en Bolivia, en el mundo, que las empresas estratégicas, nadie duda que el gas, que la energía, son empresas estratégicas y donde el Estado mantiene la mayoría de la propiedad o el conjunto de la propiedad. Eso no está en duda ni aquí, ni en Rusia, ni en China, ni en Japón. No hay duda de eso y no vamos a cambiar eso. Lo que sí nosotros tenemos la ventaja es de que podemos hacer que las empresas estatales funcionen bien. Y yo tengo mucha experiencia en sacar empresas de situaciones malas y volverlas rentables. Una de las empresas en las que he trabajado mucho tiempo ha multiplicado su valor en 600 veces. O sea, ha aumentado su valor en 60,000%. Yo quisiera hacer eso con YPFB, con Ende y con muchas otras empresas. Y voy a hacer todo lo posible para que sean empresas muy rentables. Ahora, si usted me habla de alguna empresa que se ha hecho sin estudio de factibilidad económica, sin ningún sentido, se verá pues si se puede salvarlas y si no se puede salvarlas, no se podrá salvarlas, ¿no? ¿Verdad? Pero yo creo que es muy importante conocer dónde están. sí, dice, racionalizaremos la inversión pública y se reestructurarán o suprimirán los proyectos carentes de rentabilidad económica o social, parte de su programa. Y luego esto de la reorientación del rol del Estado y de recursos, Samuel, dirigidos a la salud, educación y justicia, supongo que tiene que implicar una reorientación también de presupuesto, ¿no? Y por lo tanto, si se da prioridad a esos tres ámbitos, se tendrá que quitar a otros ámbitos, ¿o no? Me imagino, no sé, ¿no? Porque no abundan los recursos, ¿no? Seguramente después de 5 años de gobierno se va a notar una transformación importante en el presupuesto. Usted sabe, el presupuesto del Estado es el principal instrumento de la política económica. Y yo le diría que, en perspectiva, si el año 2025 tenemos un presupuesto donde la salud, la educación y la justicia se llevan la mayor parte del presupuesto, y la parte represiva, si se puede llamar así, del Estado no sea la que más crezca, y el apoyo del Estado a los emprendedores, al turismo y a tantas otras tareas, desde luego que hay que cambiar el presupuesto, pero una cosa muy importante, normalmente en el sector público no se hace pues el cambio quitándole a un sector para poner al otro. Porque imagínese, usted no va a poder ir y decirle a un empleado que trabaja en un área que ya no sea estratégica, que ya no sea importante, que ya no va a tener salario. No puede, ¿verdad? Pero lo que se hace en el Estado, por eso toma un poco más los cambios, es de que ya no aumenta personal, ya no se hacen inversiones en ciertos sectores y todos los recursos nuevos se llevan hacia la salud, hacia la educación. Entonces, desde ese punto de vista, por eso le decía, tomará 5 años, pero yo veo un presupuesto para el año 2025 donde la salud, la educación, el apoyo a los emprendedores, la justicia, sea la mayor parte del presupuesto. Samuel, hace unas noches estuvo el candidato presidencial del MAS y dijo que el gobierno de transición ha vuelto a instalar el neoliberalismo y mencionó tres medidas que él considera que son parte de una
de un modelo neoliberal. La paralización de la inversión pública, el tema de básicamente también la flexibilización de la parte impositiva, favoreciendo, dijo, a empresarios. Fundamentalmente eso es lo que dijo, como señales de que ha vuelto el neoliberalismo. Usted es parte del gobierno, o la alianza por lo menos, no del gobierno. ¿Qué piensa al respecto? ¿Que son señales realmente de vuelta al neoliberalismo esas que señalan? No, no, es un absurdo. El neoliberalismo, el decreto 21060, ha seguido funcionando. Inversiones, si no hay inversión, no hay crecimiento. Lo que sí, ahora las inversiones tienen que ser pues en salud, en educación, en otros sectores. Ya no en canchas, por favor. Si ya no invertir en canchas de fútbol y en estadios le preocupa al señor Arce, obviamente le quiere poner el nombre que él quiera, pero no se ha cambiado ningún impuesto, porque además los impuestos se cambian por ley, eso sabemos todos. Lo que se ha hecho es corregir ciertas arbitrariedades, ¿no? A los empresarios, por ejemplo, el anterior gobierno les exigía que mantengan sus registros por tema impositivo por 10 años. Lo que se ha hecho es volver a lo que había antes, 4 años. Y eso está sujeto a un cambio en la legislación. Son temas menores. Se ha dado una serie de facilidades a los emprendedores que puedan usar como crédito fiscal en el pago de ciertos tributos, las compras que hacen o los trabajadores que contratan, pero no se ha hecho un cambio de la legislación. Lo vamos a hacer más adelante, pero no lo hemos hecho. Eso mencionaba acá en el programa, ¿no? Se reducirá el número de impuestos y se simplificará la carga administrativa. ¿Cuáles impuestos se plantean como para reducirlo ya durante el gobierno, si asumen el gobierno? A ver, en nuestro país el IVA representa 40% de las recaudaciones, el IUE representa el otro 40%, y después hay una infinidad de impuestos que son el otro 20%. Lo que yo creo que hay que limpiar, hay que facilitar, y la orientación más importante tiene que ver con no penalizar al que invierte. Al que invierte recursos se le tiene que dar facilidades. El que se quiere llevar su plata afuera, que pague todos los impuestos. Pero el que quiere reinvertir, tiene que tener facilidades. Tenemos que tener una economía donde se premie la inversión. Como ya no va a ser el Estado el que va a invertir en empresas estatales, es muy importante de que demos señales claras con los impuestos. Al que invierte, al que reinvierte, se le cobra menos impuestos. Ese creo que es el sentido más importante. Perfecto. Mi última pregunta, Samuel, para entrar ya a las preguntas de los participantes, tiene que ver un poco con las relaciones internacionales y particularmente ya usted adelantó la característica que va a tener la relación con Estados Unidos en caso de ser gobierno, ¿no? De respeto y en fin. Pero quisiera que me profundizara este tema en lo comercial. Quedó en suspenso el acuerdo del ATPDA hace tiempo. ¿Y cuál es su visión en relación a eso? Y sobre la posibilidad también de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, por ejemplo. Con todo gusto, Tufi. En Estados Unidos también tienen elecciones en noviembre, ¿no? Entonces, si continúa el señor Trump, yo creo que tenemos claro el camino de que a través del Banco Interamericano de Desarrollo se va a apoyar a las empresas latinas para que puedan producir lo que producían en la China y los ha hecho dependientes. Número uno. Número dos, si saldría presidente el señor Biden ha mencionado su propósito de volver a
al acuerdo de la Cuenca del Pacífico. Entonces, desde luego que tenemos que estar preparados para cualquiera de los dos escenarios que se den. Pero no hay ninguna duda de que nos interesa participar en los próximos años, a partir del año 2021, la recuperación de la economía, las inversiones que se van a dar en el mundo van a ser muy importantes. Y Bolivia no puede estar ausente de ese esfuerzo que se va a hacer a nivel internacional. Está claro que el interés nacional nos muestra que tenemos que retomar una mejor relación con los Estados Unidos. Nos hemos entregado a la China durante 14 años y los chinos nos han vendido todo. Pero yo no conozco una sola inversión de una empresa china en Bolivia. Y los empresarios chinos que han venido son unos informales, por no darle otro término más duro, productores mineros informales que han venido a sacar oro rápido. Entonces, la alianza con la China no nos ha servido para nada. O sea, los chinos nos han vendido todo, nos han endeudado con la China, no hay ninguna inversión china en Bolivia, ninguna empresa. Los chinos nos quieren comprar materias primas y ellos producir todo. Entonces está claro de que pese a que con Estados Unidos han caído bastante nuestras exportaciones, quiero poner otro cuadrito solamente para que lo vean. Miren este cuadrito. Caramba, otra vez no quiere entrar. Pero creo que es útil ver cómo las exportaciones con Estados Unidos han tenido... En la primera jornada presentamos la caída de $1.000 millones a 400, las exportaciones de Bolivia hacia Estados Unidos, aproximadamente. Bueno, pero creemos nosotros de que con Estados Unidos hay mejores posibilidades que con la China y que tenemos que participar de la importancia de las inversiones que se van a dar en los próximos años. Le agradecemos mucho, Samuel. Quedaron 3 preguntas. La sugerencia es que la responda internamente al chat porque se nos acabó el tiempo. Es el mismo tiempo que le hemos otorgado a todos los candidatos y tenemos que ser estrictos en la misma oportunidad. Pero internamente creo que las podrá responder, se lo hará la organización llegar. Le agradecemos mucho, Samuel, por esta noche. Con usted cerramos este foro de candidatos presidenciales. Si tiene algo más que decir, tiene 1 minuto, por favor, para poder dirigirse a los participantes. Gracias, Tufi. Sí, quiero usar este último minuto para hablar de la unidad. Yo creo que el tema de la unidad es fundamental para el futuro de Bolivia, porque está claro de que no solamente estamos hablando de la unidad de las fuerzas democráticas, sino que es imperativo trabajar en la unidad del pueblo boliviano, la unidad de la nación, para generar un proyecto nacional. Es fundamental que haya unidad. Estamos viendo cómo en el mundo los radicalismos, ya sean de izquierda o de derecha, la polarización perjudica a los países. Entonces, si realmente queremos lograr el sueño de los fundadores de la patria, tenemos que trabajar todos en este tema de la unidad que lo considero fundamental. Y reitero, no es solamente una unidad electoral. Por ejemplo, yo creo que la solución de las próximas elecciones la tiene el pueblo en sus manos, con la concentración del voto. No es un tema de los políticos que se reúnan y que hablen, que hagan acuerdos. La población, si la población concentra el voto, con seguridad que vamos a poder tener un gobierno que pueda ir hacia adelante, que pueda resolver
esos temas. Y decirles de que junto a la presidenta Yanine Áñez, por eso llevamos adelante este proyecto que lo hemos denominado Juntos, porque no nos cansamos de decir, no es unos contra otros, sino es unos con otros los que tenemos que lograr cambiar nuestro país. Y le agradezco por el tiempo y le agradezco por la paciencia a todas las personas que están presentes. Muchas gracias, Samuel. Samuel Doria Medina, candidato vicepresidencial de Juntos. Con él cerramos este ciclo de 5 candidatos en 5 noches. Muchas gracias por su atención, su paciencia, y será hasta una próxima oportunidad. Un agradecimiento especial a la ANCHA en Bolivia y a la BACC por esta oportunidad de haber conversado con los 5 candidatos. Hasta una próxima oportunidad.